BGU. Sean cordialmente bienvenidos. Yo estaré a cargo de explicar lo que es el proyecto, del esquema del proyecto para el BGU, y el compañero Rubén estará a cargo de lo que es las rúbricas para la evaluación. Muchas gracias por estar presente y continuamos, por favor. ¿Me ayudan, por favor, si pueden visualizar? Sí. A ver, compañeros, vamos a iniciar primero. La rectora en este caso ha enviado a cada uno de sus correos ya los 16 archivos que hay que leer prácticamente para realizar los proyectos de grado. En este caso, estudio de caso para los estudiantes en ciencias, ¿no? BGU. Entonces, de los 16 archivos que hay, tenemos que seleccionar cuáles son aptos para trabajar con lo que es BGU. Entonces, yo les hice un resumen de todos esos archivos ya leyendo para explicarle cómo se va a trabajar directamente, y a la vez les voy a compartir estas diapositivas posteriormente por WhatsApp o al correo para que ustedes puedan de la misma manera trabajar con los estudiantes. Cualquier pregunta, mis compañeros, lo vamos a hacer al último, ¿sí? Vamos a iniciar con lo que es elegir el tema. ¿Cómo elegir el tema? Es recomendable escoger una temática que le agrade al estudiante. Sin embargo, es importante que escuche la sugerencia del docente tutor. Escoger un tema macro de interés. Delimita el tema macro a tu realidad. Revisa la problemática que este tema macro puede generar. ¿Cuáles son los temas para realizar el proyecto de grado? En este caso, para lo que es bachillerato en ciencias, deberán escoger uno de los 8 ámbitos de aprendizaje dentro del cual se va a plantear el estudio de caso. Ustedes, como docentes guías de los estudiantes, primero tendrán que explicar que debe escoger un tema de macrointerés. Por ejemplo, el tema de macrointerés es uno de los 8 ámbitos. Les voy a explicar lo que concierne lo que es los ámbitos. Aquí tenemos 14 ámbitos que han venido trabajando ustedes ya en los proyectos, en los cuales nosotros debemos escoger hasta el 8º, 1 hasta el 8º. Tenemos la primera información sobre el COVID-19, 2, la convivencia, 3, ideas que cambiaron el mundo, 4, la democracia, 5, el cuidado de la naturaleza, 6, la interculturalidad, 7, los derechos humanos, y 8, la ciudadanía global. Hasta ahí, nosotros como bachillerato en ciencias debemos elegir uno de ahí. El estudiante debe elegir un tema, un ámbito para poder trabajar. Entonces voy a darles un ejemplo, porque de cada parte que se va a explicar vamos a ir trabajando con un ejemplo. El ejemplo que podemos elegir aquí, cualquiera de estos, ¿no? El ámbito sería información sobre el COVID-19, un ejemplo. Selecciona el estudiante la información sobre el COVID-19. ¿Cuál sería el tema? El tema sería la emergencia sanitaria por el COVID-19. El estudio de caso, tendríamos que armar ahí el estudio de caso, que sería medidas adoptadas a su importancia para evitar el contagio del COVID-19 en mi barrio La Esperanza, Cantón La Maná, del año 2020. El estudio de caso va dirigido prácticamente al estudio que ellos desean realizar de acuerdo a la realidad que se presenta en ese tiempo, ¿no?, de la pandemia. Entonces, compañeros, un resumen de esto es que los estudiantes deben elegir de los 8 ámbitos y sacar de ahí un tema y el estudio de caso, como hicimos el ejemplo. Continuamos. Tipos de estudio de caso. Nosotros tenemos acá, y la guía nos facilita 4 estudios de caso, pero nosotros vamos a decir a los estudiantes que vamos a utilizar solo el descriptivo. El descriptivo se va a utilizar en BGU. ¿Por qué? Porque su propósito es analizar cómo ocurre un fenómeno dentro de un contexto real. Entonces, es el único estudio de caso que se va a realizar de tipo descriptivo en lo que es BGU.
No se va a utilizar los otros porque requieren de condiciones específicas, ¿no? Que propicien los procesos de investigación, tales como revisión documental, levantamiento de datos y en algunos casos trabajo de campo. Y por la situación de la pandemia, ustedes entenderán que ellos no se podrán movilizar a recoger datos de casa en casa, ¿no? Lo podrán hacer de otra manera, por medios tecnológicos, ¿no? WhatsApp, correos, Face, etcétera. Entonces, el tipo de estudio de caso que utilizará Bachillerato General Unificado será de tipo descriptivo. Continuamos. Aquí tenemos, compañeros, lo que nos interesa es el esquema de la estructura del proyecto del grado del estudio de caso. Tenemos aquí la parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Hay 4 partes que nosotros debemos trabajar. Este es el esquema que se debe hacer. Dentro de cada parte existe pasos. En la primera parte tenemos el paso 1, la introducción. Paso 2, los antecedentes. Paso 3, definición del estudio de caso. Paso 4, justificación del estudio de caso. Y paso 5, objetivo general del estudio de caso. En la parte 2 tenemos el desarrollo del estudio de caso. El paso 6 sería el marco conceptual. Paso 7, marco metodológico. Paso 8, resultados obtenidos. Paso 9, análisis de resultados. En la parte 3 tenemos las conclusiones y recomendaciones. Paso 10, desarrollo de las conclusiones. Paso 11, desarrollo de las recomendaciones. Y el último sería la parte 4, referencia bibliográfica y anexo. El paso 12, representaciones de las referencias utilizadas. Y paso 13, presentaciones de anexos si hubiera. Ahora vamos, por favor, a trabajar con cada uno de ellos. Cómo se les va a explicar a los estudiantes para que puedan desarrollar el proyecto. Recordarles que este esquema del proyecto está constituido por 4 partes y cada parte tiene pasos. Dentro de la primera parte tenemos acá 5 aspectos a estudiar. Vamos a empezar con el primero. La primera parte tenemos delimitación del estudio de caso. Como se va a hacer de 2 formas, compañeros, los estudiantes que van a hacer a mano, les dan aquí la extensión máxima de una página y el documento es escrito a mano. Lo pueden hacer a mano, ¿no? Y también se lo puede hacer por medio de un computador. Sería de media página, 250 palabras, solo para lo que compete a la introducción. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo se arma la introducción? Y aquí nos dan un esquema del desarrollo de la introducción. ¿Qué tenemos que poner primero, luego y al final? Primero nos dicen qué tema hemos seleccionado. ¿Cuál será nuestro estudio de caso? ¿Cuál es el objetivo general del estudio de caso? Luego nos dicen por qué es importante realizar el estudio. ¿Es un problema que afecta nuestra vida, la de nuestra familia o de nuestra comunidad? ¿Qué puede ocurrir si el problema continúa? Y finalmente nos explica que esperamos de las personas comprendan al leer nuestro estudio de caso. Estos 3 aspectos debemos colocar en lo que es la introducción. Voy a hacerles un ejemplo sobre lo que es la introducción del tema que seleccioné. Recordarles que el tema seleccionado en este ejemplo es la emergencia sanitaria por el COVID-19. En la introducción tenemos de la siguiente manera, la cual debe cumplir cada una de las preguntas aquí colocadas en este esquema. Primera era, ¿qué tema hemos seleccionado? Entonces voy a hacer el ejemplo. La presente investigación se refiere a la emergencia sanitaria por el COVID-19, que es un virus de origen animal que se ha transmitido a los seres humanos y ocasiona sintomatología respiratoria, que desemboca en una neumonía que puede ser mortal o afecta a otros órganos que causan fallas sintomáticas, ocasionando la muerte. Las características principales de este virus es su alta transmisibilidad, además que sus síntomas pueden ser confundidos.
fácilmente con una gripe común o estacionaria. Aquí respondemos qué tema hemos seleccionado. Un resumen breve del tema que hemos seleccionado. Contestando a la siguiente pregunta. ¿Cuál será nuestro estudio de caso? Partiendo de esto, se presenta el estudio de caso, los cuales se conocerán las medidas adoptadas y su importancia para evitar el contagio en mi barrio La Esperanza, Cantón La Maná del año 2020. Ahí estamos contestando a la segunda pregunta y a la tercera con el objetivo general que queremos trabajar en este estudio de caso. Ahí está ya la primera parte. Luego nos dice, ¿por qué es importante realizar el estudio? Este tema es importante por el interés académico, puesto que se demostrará las principales consecuencias de la desinformación acerca de este virus y cómo este incide en una alta tasa de contagio. Ahí damos respuesta. ¿Es un problema que afecta nuestra vida, la de nuestra familia o de nuestra comunidad? Respondiendo a esta pregunta está, lo cual es un problema que afecta a nuestra comunidad por su alta tasa de muerte, en especial a las personas con mayor vulnerabilidad referente a la salud. Y por el último, esperamos que las personas comprendan al leer nuestro estudio de caso. Si no encontramos una solución para este virus, como la vacuna, morirían muchas personas y el estilo de vida de todos cambiaría. Con este trabajo de investigación descriptivo, buscamos que la comunidad esté informada de fuentes verídicas y tome las medidas precausivas para evitar el contagio. Ahí está, compañeros, un ejemplo del desarrollo del esquema solo de la introducción. También están contabilizadas 250 palabras y el estudiante lo va a hacer por medio de un computador. Y si el estudiante lo va a hacer a mano, ya sabemos que tiene que hacer en una página. Eso es acerca de la introducción, mis compañeros. Igual el ejemplo que tengo realizado lo podemos enviar para que ustedes puedan trabajar con el mismo ejemplo con sus estudiantes cuando puedan explicarles a ellos. Continuamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Disculpen, tal vez quieren hacer preguntas por parte, sería importante que lo hagan, porque es un poco largo esto de la explicación del esquema. Hola, ¿sí me escuchan, compañeros? Sí, se escucha, compañera. Continúe, por favor. Ya, si cualquier cosa quieren preguntar o no entienden alguna parte, me comunican nomás porque yo les hice un resumen, ¿no? Yo les hice un resumen de todos los 16 archivos que enviaron, aquí lo más importante y lo que referencia al BGU. Para que ustedes, es un poco complicado leer todos los archivos y se les va a hacer un poco complicado porque el tiempo es muy corto. Entonces aquí ya está hecho el resumen. Por favor, Una preguntita, una pregunta. Sí, dígame, Lice. Hola, buenos días con todos. Usted habla de los 16 archivos. No sé si soy solo yo, pero no me ha llegado nada al correo en ninguno de los correos. Entonces no sé si, yo digo, si soy solo a mí que no me ha llegado, o los demás compañeros tampoco lo tienen, o ya lo tienen. Sí, es verdad, a mí tampoco me ha llegado ninguna información acerca de esos archivos. Ya, No. entonces listo, compañeros. ¿Alguien más? Disculpen. Ya. Yo le voy a pedir a la licenciada, en este caso a la rectora, que por favor les envíe los 16 archivos. Dentro de los 16 archivos está lo que refiere solo o que compete solo a lo que es BGU. Hay algunos documentos que tienen que ustedes leer respecto a lo que es BGU. Y lo técnico es muy aparte, también hay otros archivos para los técnicos y para las monografías en el BI, es también muy aparte. Aquí estamos explicando solo lo que es BGU. Y yo también les puedo enviar ya los archivos seleccionados respecto a lo que se va a trabajar en BGU. Esto sí les puedo enviar conjuntamente a estas diapositivas para que trabajen con los estudiantes y el ejemplo que se está haciendo. Eso es, compañeros. Continuamos, por favor. La parte de antecedentes. En la parte de antecedentes, el origen del problema relacionado con el estudio de caso. Asimismo nos dan aquí la extensión máxima si los estudiantes lo van a hacer a mano o lo van a hacer en computador. En este paso debemos escribir
contar la historia del problema con relación a nuestra vida, nuestro entorno, nuestra familia o nuestra comunidad. Asimismo nos dan un esquema del desarrollo de los antecedentes. ¿Sí? Lo primero, identificamos y describimos el origen del problema. ¿Cuándo surgió? A la vez voy a ir haciendo el ejemplo. El ejemplo, la enfermedad del coronavirus COVID-19, que fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre del 2019. La OMS está colaborando estrechamente con los expertos mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre el nuevo virus, rastrear su propagación y virulencia y asesorar a los países y a las personas sobre las medidas para proteger la salud. El miércoles 11 de marzo del 2020 a las 17:40, el director general de la Organización Mundial de Salud, Tedros Adhanom, de la OMS, ha declarado el brote del nuevo coronavirus como emergencia de salud. Luego nos dice, ¿qué hacemos para resolver el problema? Nosotros, nuestra familia, nuestra comunidad. ¿Cómo se lo ha venido haciendo? Las medidas a tomar personas son el distanciamiento social, el uso de las mascarillas, las no aglomeraciones públicas, limpiar de manera regular las superficies del contacto fuera de casa, internamente también, los objetos tecnológicos, y también se debe limpiar de preferencia con guantes desechables, jabón o desinfectante las puertas, interruptores, armarios, entre otros. ¿Cómo se lo ha venido haciendo? Se lo ha venido haciendo de esta manera, ¿no? Responde al segundo aspecto. Y por último, cerrando lo que es antecedentes, nos dice, ¿qué no se ha hecho para resolver el problema? Lamentablemente, los pobladores han incumplido las medidas de bioseguridad, los cuales deberán ser más conscientes para evitar que se propague el virus. Aquí está hecho ya 250 en palabras contadas, y lo van a hacer a computadora el estudiante, sobre los antecedentes. Esto es referente a antecedentes. Continuamos con el siguiente paso. Paso 3, definición del estudio de caso. Descripción del problema relacionado con el estudio de caso. Asimismo, nos dan aquí a conocer la extensión máxima si el estudiante va a hacer a mano y si lo va a hacer a computador. En el paso anterior identificamos y describimos el origen del problema. Ahora vamos a detallar en qué consiste el problema. Aquí nos dan el desarrollo del estudio de caso. Primero, ¿dónde se desarrolla nuestro estudio de caso? ¿Cuál será nuestra unidad de estudio? Nosotros mismos, nuestra familia, la comunidad. Asimismo, voy a hacer un ejemplo de la descripción del problema relacionado con el estudio de caso, que tiene que estar formulado en forma de pregunta, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, voy a hacer el ejemplo. ¿Cuáles son las medidas adoptadas y su importancia de evitar el contagio del COVID-19 en el barrio La Esperanza, a pesar de los disímiles medidas tomadas por el gobierno y la comunidad? Existen aspectos asociados al incremento del número de contagios, disímiles de controlar. La existencia de semáforos cerca donde las personas de escasos recursos salen a trabajar, pese al riesgo que corren para la propia vida, muchas veces sin las medidas de protección básicas, porque no cuentan con el dinero para adquirirlas. También los negocios de algunas familias se han visto afectados y han tenido que recurrir al trabajo ambulante, incumpliendo las medidas tomadas en el marco de la emergencia. En otros casos, las viviendas son muy pequeñas, en condiciones difíciles de sanidad, y la familia es numerosa, lo que al parecer provoca que estas personas salgan a la calle y permanezcan menos tiempo en casa. Los afectados directos son las familias de los contagiados. Sin embargo, la probabilidad de contagio es mayor para todos y todas los del perímetro cercano al foco de contagio del barrio. Y aquí tenemos hecha ya la descripción. Lo que es en forma de pregunta, se lo realiza aquí lo que es la definición del estudio de caso. Y aquí nos explica luego, ¿no?, qué aspectos intervienen o tienen relación con el problema. En nuestro caso, la organización familiar, la comunitaria, los derechos de la salud, la economía,
el modo en que vivimos, etc. Cerramos el paso. ¿A quién o a quiénes afecta? Solo a mí, a la familia, a toda la comunidad. Todo esto tiene que ir englobado en lo que es la definición del estudio de caso. Y ya se les acabó de leer el ejemplo. Continuamos. Si no hay preguntas, por favor, hasta ahí. Continuamos con lo que es la justificación del estudio de caso. ¿Por qué es importante realizar el estudio de caso? Asimismo nos dan aquí cuánto, la extensión máxima, ¿no? Si lo van a hacer a computador o a mano. Hemos descrito cuándo surgió el problema, en qué consiste el problema y cómo nos afecta. En este paso vamos a justificar por qué consideramos importante desarrollar un estudio de caso sobre el problema o suceso seleccionado. Les voy a dar el ejemplo de la justificación. Es importante o pertinente estudiar sobre el COVID-19, especialmente sobre las medidas adoptadas, porque el proceso de desarrollo del estudio de caso podemos aprender nuevas formas de cuidarlo. Podemos identificar si existen medidas que dan mejores resultados que otras y que son más fáciles de implementar o menos costosas. También nuestro estudio puede servir para que otras personas aprendan o conozcan sobre las medidas que resultan buenas para evitar el contagio o para estabilizar la economía familiar. Ya, ahí está un ejemplo de lo que es la justificación. Continuamos con el paso 5, objetivos del estudio de caso. Aquí en el objetivo vamos a hacerlo, el objetivo general y dos objetivos específicos nos dicen acá en el bachillerato, en el BGU. Son dos objetivos específicos y un general. Para el objetivo general, aquí nos dice que tenemos que tiene que ser alcanzable, ¿no? Quiere decir que debemos estar seguros de contar con todo lo que necesitamos para hacer la información, tiempo, etc. No podemos proponernos de escribir sobre el COVID-19 en alguna comunidad de Quito si vivimos en Pastaza, o si aquí vivimos en La Maná, no podemos hacer de lugares alejados que no podemos conocer la realidad. Luego nos dice la redacción de un objeto debe iniciar siempre con un verbo en infinitivo, terminado en ar, ir. Ejemplos pueden ser describir, analizar, caracterizar, conocer, identificar. Cerrando este paso, además debe plantear qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer. Plantear los... Aquí tengo un ejemplo general referente al tema. Para evitar el contagio COVID-19 en el barrio La Esperanza en el año 2020. Ahí tenemos el objetivo general. Y planteé también dos objetivos específicos. El primero es lo que se va, los objetivos específicos siempre deben ser planteados lo que se va a hacer, ¿no es cierto? Comprobar si las medidas utilizadas para prevenir la transmisión del COVID-19 en el barrio La Esperanza son útiles. Dialogar por medio virtual sobre la importancia que tiene tomar medidas de prevención ante el COVID-19. Ahí están los dos, planteados los dos objetivos específicos. ¿Alguna pregunta aquí con los objetivos, compañeros? ¿Sí me están escuchando? Sí, le estamos escuchando, compañerita. Siga nomás. Sí, le estamos escuchando. Gracias, Milis. Continuamos. Sí, le estamos escuchando, compañerita. Una consulta, compañerita, disculpe. Sí, dígame. Como tengo entendido lo que explicó, dijo que para esta aplicación en este formato es para los del BGU y para los bachilleratos técnicos también entran los mismos números de objetivos, tal como están los dos números de objetivos específicos, o tenemos que... Para el bachillerato técnico el compañero Hernán Centeno tiene después la explicación asimismo del esquema. Después parece que es después a la 1:30 está la reunión con ellos. Si usted está con él, tiene que hacer el nuevo asistir mi lista. Ah, ya. Sí, entonces, allá, muchas gracias. Ya. Continuando, por favor, si no hay más preguntas respecto a esto. Ya nos viene la segunda parte, compañeros. Hemos terminado ya con la primera parte hasta el objetivo general y específico. Ahora viene la segunda parte del desarrollo del estudio de caso.
Aquí tenemos el marco conceptual, marco metodológico, resultados obtenidos y análisis de los resultados. Así mismo vamos a trabajar detallando cada uno de ellos. Paso 6, marco conceptual. En el marco conceptual debemos definir conceptos generales y específicos para analizar el problema. Nos dan la extensión máxima si hacen a mano o a computador, ¿no? Aquí está 2 páginas, 200 palabras si el estudiante hace a computador. Y 3 páginas si lo hace a mano. Aquí nos explica también el marco conceptual qué va a ir primero, luego y al final. Primero, identificamos los conceptos claves. Ejemplo, nuestro tema del COVID-19. En el marco conceptual ustedes saben que va a ir todo lo que son conceptos nomás, pero referentes al estudio que está haciendo de caso. Puede ser la enfermedad, si estamos trabajando con el COVID-19, la enfermedad, el virus, contagio, salud, sistema inmunológico. Desarrollar los conceptos mostrando la relación entre ellos, así como las principales ideas que encontraremos en las diferentes fuentes de información. Luego, tenemos también que trabajar, identificar y desarrollar las ideas encontradas sobre otros conceptos asociados a las clases. Ejemplo, normas, reglas, medidas de contingencia, etc. Y finalmente, cerrando el paso, revisamos el marco conceptual para asegurarnos de haber presentado con claridad todos los conceptos requeridos. Eso es todo lo que es marco conceptual. Los conceptos del estudio de caso que estamos realizando. Vamos con el paso 7, lo que es marco metodológico. ¿Qué y cómo vamos a hacer para analizar el problema planteado? Asimismo nos dan la extensión de cuánto se debe utilizar en las hojas y en computador. En este paso debemos explicar qué vamos a hacer para poder analizar la situación y cumplir con nuestro objetivo. Como el estudio de caso es de tipo descriptivo, la metodología se basa en examinar e ilustrar una situación problemática, en particular cercana a nuestro entorno familiar o comunitario, según corresponde. Nos encontramos en describir qué pasa. El marco metodológico asimismo nos da un esquema. Primero, seleccionamos las técnicas que vamos a utilizar y las describimos. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar, aquí hay 3 técnicas, compañeras, que podemos utilizar. Tenemos la entrevista, la observación y el análisis del contenido que pueden utilizar los estudiantes. Si seleccionamos, por ejemplo, las de entrevistas, seleccionan en este caso los estudiantes, a quién o a quiénes vamos a realizar la entrevista. Tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Y por qué consideramos importante escuchar lo que el entrevistado nos tiene que decir? Debemos preguntar sobre lo mismo a nuestros entrevistados. Por eso debemos elaborar una batería de preguntas a realizar. Las preguntas deben estar relacionadas con lo que planteamos en el marco conceptual y ayudarnos a cumplir nuestro objetivo. La batería de preguntas debe ponerse en los anexos del proyecto al final del estudio de caso. Las entrevistas no pueden salir al campo a trabajar, a investigar los chicos al campo, ¿no? Las entrevistas pueden hacerse personalmente con las personas, pero ¿de qué manera? O sea, personalmente no lo pueden hacer por la situación de la pandemia, ¿no? Sino que lo podrán hacer por medio del teléfono, del correo, del WhatsApp. De esa manera tendrán que hacer lo que es el estudio de caso y trabajar con su proyecto. Ejemplo, en el marco conceptual explicamos que las vitaminas fortalecen el sistema inmunológico de los seres humanos y que resulta más difícil contagiarse de un virus si nuestro sistema inmunológico es fuerte. Nuestro objetivo es identificar y describir buenas prácticas o medidas que las familias de la comunidad adoptarán para prevenir el contagio del COVID-19. Una pregunta que puede plantear aquí el estudiante si estamos trabajando con las técnicas de entrevistas puede ser: ¿qué hace usted para fortalecer las defensas de su organismo? Otra pregunta: ¿usted toma vitaminas? Todas las preguntas que lo vaya a hacer el estudiante aquí, si está utilizando la técnica de entrevistas, tiene que hacerlo relacionado con el marco conceptual, lo que puso en el marco conceptual, los conceptos que él trabajó en el marco conceptual.
Eso es, mis compañeros. Entonces, aquí también nos dice luego qué podemos hacer. Las técnicas que utilizamos tienen que buscar información y ayudarnos a describir cómo se manifiesta lo planteado en el macro conceptual. En nuestra unidad de estudio, nosotros mismos, la familia o la comunidad. En este caso, como estamos trabajando con el barrio La Esperanza, pueden ustedes también comunicarles a los estudiantes que trabajar con el barrio La Esperanza es demasiado extenso el barrio, ¿no? De ahí se puede sacar una muestra, compañeros, aplicando la regla de matemática, de sacar la muestra. De una población sacamos la muestra, yo que sé, del barrio La Esperanza, podemos trabajar con unas 6 familias, porque cada familia estará integrada por algunas personas, ¿no? Entonces podemos sacar una muestra y trabajar con la muestra, para que sea más corta lo que es la investigación. También, cerrando el paso, nos dice planificar, tener un cronograma de trabajo, definir a dónde y cuándo se lo va a hacer. Dónde se va a hacer las entrevistas, a qué hora, a quiénes se va a hacer la entrevista. Todo eso tiene que ir especificado en lo que es el marco metodológico. Eso es referente al marco metodológico. ¿Aquí alguna pregunta? Recordarles, compañeros, también que las entrevistas pueden utilizarle como medio técnico, cualitativo para que trabajen los chicos. También podemos utilizar la observación, el análisis de contenido también. Cada una de ellas tiene sus aspectos importantes a analizar. Continuamos, compañeros también. Bueno, aquí tenemos, también nos dan el enfoque, ¿no? El nombre del instrumento y descripción. Si trabajamos con las encuestas, en este caso, las encuestas se aplican a través de cuestionarios que incluyen un listado de preguntas sobre un tema y que se aplica a un conjunto de personas para recoger datos y se analizan estadísticamente, en el caso que utilice encuestas. También tenemos el enfoque cualitativo. Las entrevistas, como le estaba mencionando, el ejemplo anterior, se va a trabajar tal vez con la entrevista. La entrevista se basa en una serie de preguntas que buscan indagar sobre las percepciones del entrevistado y se da en forma fluida, como una conversación. Esta técnica se aplica cuando la población de estudio es pequeña y manejable. Yo creo que esta es la más apta para los estudiantes que manejen, ¿no? A través de las entrevistas se puede hacer y en la parte de abajo, en el marco metodológico, en lo que se refiere también a anexos, pueden colocar las preguntas que lo realizaron a las personas entrevistadas. Y también hay la otra, que es investigación bibliográfica. Continuamos con el paso 8, resultados obtenidos. Nos dan asimismo la extensión máxima de cuánto se debe trabajar, si es a mano, y de cuánto si es a computadora. Aquí también debemos presentar todos los hallazgos, lo descubierto, los resultados presentados deben estar articulados con conceptos y estrategias metodológicas utilizadas. Entonces aquí debemos todo en los resultados poner todo, no sé, posible fotografías, todo lo que el estudiante vaya haciendo, recabando para que pueda colocar en resultados obtenidos. El paso 9, lo que es análisis de los resultados. Asimismo nos dan la extensión máxima de cuánto se debe utilizar. Aquí tenemos el análisis de los resultados, debemos dar respuesta al objetivo planteado, decir qué aspectos tendremos en cuenta para hacerlo, establecer criterios claros, una postura crítica, análisis individual. El proyecto, recordarle, compañeros, que el proyecto que el estudiante tiene que hacer no es grupal, tiene que hacerlo de forma individual. El estudiante tiene que presentar un proyecto individual. Aquí vamos a dar asimismo un ejemplo a conocer en lo que es análisis de resultados con el ejemplo del COVID-19 que estaba trabajando. A través de las entrevistas realizadas se pudo apreciar el respeto y el amor hacia los adultos mayores. Las familias que se apegan a medidas de prevención planteadas en el marco conceptual del presente estudio de caso han podido mantener a sus adultos mayores libres de COVID-19. Relación entre lo planteado en el marco conceptual. Tiene que ir relacionado, asimismo, compañeros, con el marco conceptual
y que vaya cumpliendo también de acuerdo a lo establecido en el objetivo general que se planteó. Vamos con la última parte casi ya, que es recomendaciones y conclusión. En las conclusiones nos dan la extensión de cuánto se debe utilizar, si lo hace a mano y a computador. Planteamos aquellos argumentos del marco conceptual que pudieran constatarse, verse, demostrarse en la práctica a través del desarrollo de nuestro estudio de caso y cuáles son. Ejemplos de una conclusión. Recordarles que para un proyecto de estudio de caso, dependiendo de las conclusiones que pongan, tiene que ir la recomendación y tiene que ir con un sentido, ¿no? Si, por ejemplo, hace una conclusión de esta manera, por ejemplo, del virus, el virus del COVID-19 produjo una pandemia, llegando a ser muy preocupante. Las cepas pueden seguir afectando al barrio La Esperanza y millones de personas del mundo entero, con las consiguientes complicaciones, incluso la muerte. Esto es debido a la capacidad intrínseca del virus de sufrir modificaciones genéticas. Ahí tenemos un ejemplo de conclusión. Ahora, para hacer una recomendación, tenemos que también responder, ¿no? Responder a la conclusión. ¿Qué podemos hacer para mejorar eso, no? Mantener todas las medidas de seguridad, de bioseguridad con las personas que nos rodean, asegurando de mantener una buena higiene de las manos y utilizando de manera correcta el cubrebocas. Ahí tenemos la respuesta a la conclusión. Asimismo, si lo va a plantear 2 conclusiones o 3, tiene que haber 3 recomendaciones también. Continuamos con la cuarta parte, compañeros. Si no hay alguna pregunta hasta ahí. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, compañera, sí se escucha. Sí, compañera, sí se escucha, Glorita. Gracias, compañeros. Continuamos con la cuarta parte, referencias y anexos. En las referencias también debemos presentar al menos una referencia, nos dice acá, utilizar un lenguaje claro para comunicar las referencias utilizadas. También tenemos que organizar nuestra referencia por tipo. Si sacaron tal vez alguna referencia, alguna consulta de algún libro, tiene que poner de qué autor es, todo, ¿no? De edición, todo eso que nos solicita, aplicando las normas DAPA. Vamos a trabajar aquí, los estudiantes, aplicando las normas DAPA, edición séptima. Esa es la que va a utilizar el estudiante para presentar, ¿no? Referencias del internet también, referencias de programas de radio, a qué hora fue, quién fue la persona que estaba hablando en la radio, tiene que poner todo eso, ¿no? Referencia de programas de televisión, a qué hora fue el programa de televisión, quién dio el programa de televisión, tomar una foto del programa de televisión. Todo eso es sugerido. Y algunas también referencias que pueden utilizar de la página de recursos. Ahí también hay algunos archivos que ha enviado más. En la parte más abajo les voy a explicar también las referencias donde pueden los estudiantes conseguir la información para trabajar su proyecto, dependiendo del tema. Paso 13, anexos. Deben ser enumerados a lo largo del desarrollo del documento. En batería de preguntas para la entrevista. Ahí van en los anexos, diría esto, la batería de preguntas y hacen preguntas, dependiendo del instrumento que utilizó. Ficha para la observación, gráficos, láminas, fotografías, todo lo que es fotografías, todo eso iría en esa parte, ¿no?, de anexos. Eso es todo, mis compañeros, respecto a las partes del esquema del proyecto, compañeros. Ahora, el formato de entrega de acuerdo a la realidad del estudiante. ¿Cómo va a entregar? Como les había manifestado al inicio, los estudiantes hay de 2 tipos. Hay estudiantes que harán a mano, en hojitas, y hay otros estudiantes que trabajarán por medio de un computador. Entonces, para ellos también hay aquí algunos aspectos a tratar, ¿no? En el caso que sea un estudiante que vaya a trabajar, que no tenga acceso a un computador, aquí nos dan algunos directrices. El proyecto puede ser manuscrito, escrito a mano, entregado en hojas de cuaderno u hoja A4 o blanca, hojas de papel bond, líneas o cuadros. Extensión máxima 12 páginas del proyecto. Numeración del documento es en la esquina inferior derecha, tiene que ser numerado.
materiales de esferos de cualquier color y otro tipo de materiales que utilicen los estudiantes. Esto es para los estudiantes que no tienen acceso a computador, cómo deben hacer. Y para los estudiantes que tienen acceso a computador, se recomiendan, respecto a los márgenes, ¿no? Se recomiendan los siguientes márgenes para las páginas del contenido de trabajo escrito. Hoja 2.54 centímetros, 1 pulgada, en cada borde de la hoja, superior, inferior, izquierda, derecha. Sangría, es necesario dejar 5 espacios con la barra espaciadora o 0,5 centímetros desde la pestaña Diseño de Word, al comienzo de cada párrafo. Fuente o tipo de letra que debe utilizar. Los siguientes son las especificaciones para la redacción de los contenidos. Fuente, Times New Roman, tamaño 12 puntos, alineamiento izquierda, interlineado 1.5. Numeración de páginas también. Para la numeración de páginas, los números deberán empezar en la página del título o portada del documento y deben estar ubicados en la esquina inferior. Extensión máxima 8 a 10. Ahí tenemos, compañeros, todo lo que es para los estudiantes que van a hacer a computador. Todos esos aspectos hay que trabajar con ellos, explicándoles que se debe utilizar de esa manera. Acá, ¿cuáles son los insumos que tienen los estudiantes para elaborar el proyecto de grado? Aquí tenemos, compañeros, los insumos, o sea, son los materiales que ellos pueden buscar. Nos dan aquí las páginas y los textos que, dependiendo del tema que vayan a escoger, pueden encontrarlo aquí, en textos escolares de las diferentes asignaturas. Ahí nos dan los links de la página del ministerio para trabajar. Fichas pedagógicas, módulos pedagógicos, juegos y al profe YouTube. También nos dan ahí algunos links para poderles ayudar a los estudiantes. Y eso es todo, mis compañeros, el trabajo del día de hoy. Decirles a ustedes, mis compañeros, que, bueno, en un documento les voy a enviar yo, si desean, de lo que respecta a todo lo que es BGU. Leer, recomendación es leer, compañeros, la información para los docentes. Los lineamientos, que es lo más importante que tiene que usted leer. Guía para la redacción del proyecto del estudio de caso. Las preguntas frecuentes, porque los estudiantes van a tener muchas preguntas que hacerlo. Y los anexos pertinentes, hay algunos anexos, compañeros. Dentro de los anexos hay una guía para el estudiante, cómo debe hacer el proyecto él. Y de esa guía yo les saqué aquí las diapositivas para poder indicar y trabajar conjuntamente con los estudiantes, ¿no? Es una guía bien clara, creo, que sí, explicándoles muy bien a los chicos y han de entender. Esa es la guía para ellos y hay una guía también para docentes. Pero esa guía de docentes estaba para el régimen Sierra, pero es una ayuda que podemos nosotros también trabajar. Y lo más importante es leer los lineamientos, la guía de redacción de proyectos y las preguntas frecuentes. 3 archivos que son bien importantes que usted se puede ayudar. También hay un documento, compañeros, de adaptaciones curriculares. Si ustedes tienen estudiantes con adaptaciones curriculares, también se les va a enviar ese documento para que puedan leer. Porque hay algunos estudiantes de grado 3, creo que ellos son los que no pueden hacer, van a hacer otro tipo de trabajo, entonces ahí sí es importante que lean también ese documento. Eso es todo, mis compañeros, muchas gracias por la atención. Si hasta aquí hay alguna pregunta. De mi parte, gracias, compañera. Esperar nomás que nos manden estos documentos para nosotros poder analizarlo. Ya, Mili. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta para pasar con las rúbricas de evaluación con el compañerito Rubén? De mi parte, licenciada, compañera, no sé si nos podría ayudar con esas diapositivas enviando al WhatsApp para tener una guía. Ahí está, muchísimas gracias. Ya, Mili. Yo le envío los documentos que son para el BGU y estas diapositivas. Ya, gracias, compañerita. No sé si me puede permitir la palabra. Sí, Celito, ya. Yo ya terminé. Gracias, compañeros. Ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorita. Una excelente participación de su parte. Muy claro nos queda todo.
Quería pedirles 1000 disculpas porque nosotros tuvimos una reunión en el rectorado con la compañera rectora y el compañero vicerrector, pero lamentablemente no pude estar a tiempo. En uno de esos aspectos, ya cuando yo llegué ya habían pasado acerca del tema. Es muy importante porque conversábamos con el compañero Luis Villegas sobre el tema, que el tema que vayan a plantear cada uno de los señores estudiantes conjuntamente con el compañero guía, deben presentar a la Junta Académica para que la Junta Académica en una reunión aprueben el tema. No, eso que tengan claro, nada más, solamente esa inquietud nomás. Les hago partícipes a cada uno de los compañeros guía. O sea, el tema deben presentarlo a la Junta Académica para que en una reunión nosotros de la Junta aprobemos el tema, nada más. Ahora sí, muchísimas gracias y continuemos. Creo que el compañero Rubén. Buenas tardes, buenos días, perdón. Buenas tardes, perdón que tome la palabra. Ahora que menciona eso, Chalito, ¿hasta cuándo fechas de presentación de los temas? ¿Deben presentar los estudiantes hasta qué fecha para que la Junta analice y vea si están los temas y los estudiantes empiecen ya a hacer el trabajo? Ya, sí, lo que pasa es que todavía a nosotros nos falta que nos den otra capacitación más o cuántas más vendrán de parte de zona, porque esto tocaría, según lo que se estaba analizando, creo que vamos a tener que hacer para el próximo año. Lo que sí es ir adiestrándoles o socializándoles a los jóvenes para ya adentrarnos directamente en este proyecto. Pero yo pienso que la primera semana de enero ahí ya ha de ser. Bueno, nosotros debemos de comunicar para salvar cualquier inquietud de parte de ustedes. Yo enseguida comunico esto para acerca. También, acerca del tema, algo más se me escapó, que le tenía por aquí anotado. Bueno, si yo me recuerdo, luego ahí les he de comunicar. Como vamos a estar en contacto, no habría ningún inconveniente. Todas las preguntas que ustedes hagan, bienvenidas para nosotros también consultar y ver qué es lo que podemos hacer para ayudarles. Ya, continuemos entonces. Buenas tardes. Continúe, compañera, continúe. Gracias. Lo que pasa era que en alguna reunión la licenciada Tania presentó como un cronograma, entonces a lo mejor eso era lo que quería saber el compañero coronel, que decía de tal fecha a tal fecha, la presentación, de capacitación, de tal fecha a tal fecha, presentación del tema, algo así, creo que era un cronograma tentativo que tenía la licenciada Tania. Eso, exacto, que nos hagan llegar algo de esa información. Bueno, yo por lo menos, no sé si a lo mejor en el chat se perdió por ahí arriba el cronograma ese, pero no. Ya digo, no ha llegado el correo para mí, no me ha llegado ningún documento de decir las 16 documentos que mencionaba Gloria, ni ese cronograma. Digo, si lo enviaron en el chat, pues no se perdería en los mensajes y no lo he visto. Si alguien tiene, por favor que lo envíe. Gracias. Sí, ya, no se preocupen que eso vamos a tratar de volver a reenviarles, compañeros. Sí, a veces en el chat se pierde, pero en el correo yo voy a tratar de hablar con Tañita hoy mismo para volverles a reenviar. No se preocupen. Gracias, licenciado. Le habla el licenciado Luis Miguel Lema. Sí, sería muy importante que nos envíen mejor al correo personal, porque muchas de las veces ustedes saben que el WhatsApp se colapsa de tanta información. En cambio, en el correo nosotros podemos tranquilamente revisar. Gracias, compañero. Ya hicieron las preguntas necesarias. Solamente por acudir, compañero, de algo que nos dijo recién el compañero Carlos Reyes. Bueno, no sé si se visualiza en este momento la pantalla que estoy compartiendo, el documento que estoy compartiendo. ¿Me confirma si está visualizándose, por favor?
No se ve nada. No se ve nada. No. Ya vuelvo a compartir. Ahí tal vez. No. No se ve nada. No hay, Rubencito, no hay. Problemas de internet, creo. Nuevamente. ¿Allí? Nada. ¿Estás, compañeros? No se ve. Nada, compañero, no Se ve. Solo se ve una cara brava nomás. La pantalla negra nomás se ve. Bueno, creo que es el problema de internet. Bueno, compañeros, creo que tengo problemas de internet aquí en casa, entonces eso es el inconveniente. Solo quería acotar que lo que dijo el compañero Reyes, que es la Junta Académica quien aprueba los temas macros para proyectos. Solo corregir en esa parte que es la Comisión Técnico-Pedagógica que tenemos en la institución, quienes aprueban el tema macro para el desarrollo del proyecto que va a hacer cada estudiante. En cuanto a evaluaciones, podemos encontrar dentro de los mismos lineamientos en la sección 2. En la sección 2 encontramos cómo va a ser la evaluación. La evaluación se va a hacer mediante una rúbrica. Y todos los esquemas que hace un momento explicó la compañera Gloria. ¿Qué se evalúa? En el proyecto de grado permite evaluar el desarrollo de los aprendizajes establecidos en el currículo nacional. En este caso se van a evaluar las habilidades de cada estudiante, dependiendo la situación concreta de cada contexto. En ese sentido, se va a evaluar también el elemento central y articulador del currículo nacional, que en este caso es el perfil de salida del bachillerato ecuatoriano. El perfil de salida, todos conocemos que es justo, innovador y solidario. En cuanto a las habilidades, van a evaluar cada una de las habilidades cuando comiencen a desarrollar el proyecto. Habilidades como pensamiento crítico, comprensión de contexto, instrumentales y socioemocionales. Cada una de estas habilidades tiene un valor. Ese valor se va a desprender en cada una de ellas, como por ejemplo habilidades de comprensión del contexto. En habilidades el valor es comprender su realidad natural a nivel personal o las interacciones con su entorno. El 1.2, comprender su realidad social, familiar, comunitario, nacional, regional o global. Y así cada una de las habilidades componentes que están en estas habilidades. Como les dije anteriormente, que esto se va a evaluar mediante una rúbrica. Una vez que ustedes hagan el proceso de ser guías, cuando ya presenten a la comisión técnico-pedagógica, ustedes va a ser parte del tribunal. Los directivos, la junta académica, va a designar el tribunal donde ustedes serán parte para la misma calificación de este proyecto. Se realizará mediante el estudio de caso, bueno, en este caso que es bachillerato en ciencias, bachillerato unificado, se realizará mediante el estudio de casos con la rúbrica de evaluación del estudio de casos. Esta rúbrica también lo vamos a encontrar en los archivos que nos va a enviar la licenciada Tania. En el cual están cada uno de los aspectos que se detalló anteriormente. Las rúbricas de evaluación constituyen el instrumento de evaluación, calificación del proyecto de grado. La comisión de evaluación del proyecto de grado utilizará las rúbricas de evaluación específicas, de acuerdo con la oferta y naturaleza del proyecto. En el caso de bachillerato en ciencias, sería la rúbrica de evaluación para el estudio de casos. En el caso de los técnicos, sería la rúbrica de evaluación para el proyecto demostrativo. La comisión de evaluación del proyecto de grado considerará la calificación, valorarán cada criterio, total de 10 puntos.
Si es necesario, la comisión de evaluación precisará observaciones. Las rúbricas son instrumentos de evaluación flexibles y adaptables. De ser necesario para cada proyecto, el docente guía podrá adaptar de acuerdo con las necesidades específicas del proyecto, siempre que se mantenga la estructura propuesta y evidencie niveles de logro diferenciados. ¿Qué se va a considerar en las evaluación? Va a considerar los siguientes criterios: 10 puntos por cada, en toda la rúbrica, cuando todo cumpla con cada uno de los criterios establecidos. La valoración se utilizará siempre en números enteros sin decimales. En caso de ser necesario, se precisará en la sección observaciones los detalles y retroalimentación a la valoración del criterio. El valor total deberá ser transformado por medio de una regla de 3 simple. La calificación final será sobre 10 puntos. Se recomienda enfáticamente que las y los docentes guías motiven a sus estudiantes a realizar cada parte de acuerdo con el criterio de evaluación. Dado el caso que no se cumpla con el número establecido de palabras de cada contenido, se debe considerar la calidad del trabajo elaborado para asignar una nota mayor o menor. Como les decía, ¿no? La estructura de esta rúbrica está en base al contenido que presentó la compañera Gloria hace un momento, que es introducción 250 palabras, antecedentes 250 palabras, definición del problema 250 palabras, justificación del estudio 100 palabras, marco conceptual 900 palabras, que tenemos los contenidos. En cuanto al criterio, el criterio presenta, para cada uno de los contenidos hay un criterio establecido, que va desde la calificación, obteniendo el nivel de logro, de 0 a 10 puntos, de acuerdo a cómo haya realizado el proyecto del estudiante. Para nosotros no es nada nuevo utilizar este tipo de rúbricas. Recuerden que recién terminamos lo que es la calificación de proyectos de los proyectos, de los portafolios, y casi es parecido a eso de allí. En cuanto a bachillerato en ciencias, ¿alguna pregunta, compañeros? Para continuar con el otro tema. ¿Ya se ve? Chévere. Ya, entonces, la rúbrica así mismo, como le digo, está en todos los archivos que va a enviar la licenciada Tania, están todos estos documentos que se le está dando a conocer. Listo, compañeros. ¿Alguna pregunta sobre este tema de evaluación? Bien, parece que está todo sencillo. En cuanto a los estudiantes que presentan grado 3, grado de adaptación tipo 3, ellos tienen una alternativa para lo que es la presentación de proyecto de grado. Ellos pueden hacerlo como no pueden hacerlo. Primero, la UDOAI con la institución educativa, con las autoridades, deberán establecer los estudiantes que están dentro de este tipo de adaptación grado 3. Ellos, a su vez, remitirán a ustedes la información para que sepan qué estudiantes están dentro de ese tipo, ¿no? O entre ustedes, compañeros, podrían darse a conocer qué estudiante tiene ese tipo de grado 3 para que agiliten un poco más el proceso. La UDAI del distrito hará de cruce de información con la institución y luego con cada uno de los docentes designados como guías, ¿no? El estudiante en este tipo de evaluación alternativa tiene la opción de escoger, como les dije anteriormente, entre evaluación alternativa o proyecto de grado. Si escoge la evaluación alternativa, se va a designar unos bancos de preguntas de acuerdo al grado de básica que se encuentra el estudiante. Por ejemplo, digamos que si el estudiante está ahí para matemáticas en básica elemental, se le va a evaluar matemática en básica elemental. Si está en lengua y literatura, tal vez para básica media, entonces va a evaluar en básica media, dependiendo de la asignatura con la que presente inconvenientes el estudiante.
Luego, tenemos que presentar, como le dije anteriormente, presentar ese banco de preguntas para que sea aprobado por la institución y a su vez por el equipo UDAI, para que los estudiantes solamente realicen las bancos de preguntas que fueron asignados para cada uno de ellos. Como pueden ver, aquí está el ejemplo para determinar el informe técnico de conocimientos. Aquí está para matemáticas. Si presenta el nivel de aprendizaje segundo, tercero, cuarto, los tres grados de educación básica, entonces solo se evaluará en ese subnivel. Pero si tiene el nivel para quinto y para sexto, y no tiene para séptimo, no se puede al estudiante evaluar en el nivel de básica media, solamente donde tenga los tres niveles en ese subnivel, los 3 grados en ese subnivel. Bueno, compañeros, eso es lo que refiere a los estudiantes, solamente los estudiantes de tipo adaptación grado 3. Los demás estudiantes de grado 1 y grado 2, como lo dijo el licenciado Villegas, ellos van a realizar un tipo de adaptación, pero sí van a realizar el proyecto de grado. Eso es toda la intervención, compañeros. Si tienen alguna pregunta para resolver sus dudas. Dicen Carlos, terminar mi intervención, tal vez desea participar. No sé si alguien más va a intervenir. Sí, muchísimas gracias, compañero Rubén. Bien, y gracias también para rectificar que no era a la Junta Académica, sino a la Comisión Técnico-Pedagógica. Fue mi equivocación, mil disculpas. Bien, yo creo de que la documentación que nos piden, vamos a tratar de enviarles a cada uno de los correos. Lamentablemente no se me abre a mí mi correo personal. Yo si puedo, yo tengo también ese documento si desean, pero puedo lo único, abrirle el correo institucional, si desean, para yo tratar de enviarles a ustedes, compañeros, esa documentación que hay como 16 lineamientos entre acuerdos y todo que nos enviaron. Si desean, para enviarles yo, pero al correo, pero institucional. No sé si alguna pregunta de parte de ustedes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero Carlos, compañeras, compañeros. De mi parte, no sé si es que es para los demás también. Verá, hay los 14 casos como para seleccionar. Y después otra persona dijo que de los 14 seleccionamos 8. Entonces ahí yo no sé a dónde mismo quedar, pues si selecciono de los 14 o cojo los 8. No sé si alguien más puede estar con la misma duda. Ya, verá, compañero. No, lo que se especificaba era que 8 era cuando estaban en régimen sierra, pero hoy se habían incrementado ya, no sé si son 14 o 16 que hoy se han incrementado. De ellos hay que cogerlo solamente un tema. Sí, exactamente, eso hay que seleccionar. Sí, eso es lo que a mí... un tema que seleccione el estudiante. Sí, entonces tendría que de los 14 que el estudiante seleccione uno. Pienso así. Así es, así es. Chalito. Sí. Una pregunta, si de pronto en ese caso dicen del 14, ¿no es cierto?, selecciona uno, y que quizás de mi grupo de estudiantes de pronto seleccionen igual el mismo tema de pronto, por decir, ¿tengo que cambiarle? Chalito, disculpe antes que intervenga. Para bachillerato en ciencias en el documento está que de los 8 tienen que elegir uno.
bachillerato en ciencias. Eso está en la guía, Chalito. Eso para aclarar con los compañeros. En la guía está claramente que para bachillerato en ciencias, de los 14 que nos dan ahí, porque 2 son bilingües, en total son 16, ¿no es cierto? Y ahí vienen solo establecidos los 14, porque 2 son para escuelas bilingües, y de los 14 vendrían 8 para bachillerato en ciencias. Yo les leí cuáles son los 8, que de ahí, de los 8 tienen que seleccionar uno solo, los chicos de bachillerato en ciencias. Eso está especificado ya en el documento. Ya, porque esos son para estudios de caso, de lo que es solo BGU. Y el resto debe ser vuelta para bachillerato técnico. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Glorita. Bien, entonces... Una cosita, buenas tardes, perdón que intervenga de nuevo y no sé si es que antes también molesté por el chat, pero nos enviaron un listado para los que estamos de tutores, de guías, como quieran llamarlo, de estudiantes, pero la verdad es un listado con nombres y no tiene ni el curso ni nada. Y como mencionaba antes, yo creo que los tutores hicimos un trabajo bastante grande al principio del año pasando los datos con los nombres, números de cédula, teléfono, dirección y todo eso. Entonces yo creo que sí valdría que envíen nuevamente el listado de los estudiantes, por lo menos con el curso que es, con a qué curso pertenecen y con el número de teléfono por lo menos al lado. Porque la compañera secretaria hizo el favor de enviarnos los listados, sí, de los tutores, un drive, pero yo, por ejemplo, de mi listado no sé ni de qué cursos serán, y no es por no trabajar, o sea, evidentemente de chat se puede preguntar y demás, pero eso es como estar otra vez al principio buscando estudiantes, y creo que el fin de a principio de año buscar los datos de los estudiantes y tener que ustedes como autoridades o quien sea que los tenga ahí, es para facilitar el trabajo el resto del año. Entonces, ya digo, no es por molestar, ni cordiar, ni que nosotros no tengamos que trabajar, pero yo considero que ya es una pequeña pérdida de tiempo estar nosotros aquí colapsando el chat con de quién tiene estos alumnos, quién es el tutor, pásenme los contactos, que no sé qué y demás. Cuando esa información ya la tenemos o la tienen ustedes. Eso nada más, muchas gracias. Ya gracias. Bueno, vamos a tratar de coordinar eso, no hay problema. Sería bueno, Emilicen, también que mande con los nombres del tutor para poder, dirigirnos nosotros lo más pronto posible. Eso vamos a hacer. Ya, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Compañero Chalo, buenas tardes. Saluda Vinicio. Sí. También sería importante actualizar esa lista, ya que igual no creo que todos los estudiantes realicen este proyecto, porque los que tienen más de 8 me parece que no realizan, ¿no? Y de acuerdo a la nómina que hay, no sabemos los promedios en sí para ver si tienen que hacer o no el proyecto. Ya. En el caso ese, nosotros cogimos a todos los estudiantes. En el caso, pongamos de que haya alguien que tenga un alumno que salga exonerado de hacer esto, ya no hace. No podemos nosotros desde este momento tener la lista porque directamente en la plataforma ya ellos emiten y a quién está exonerado, o sea, nos evitan a nosotros de estar haciendo cómputos y todo eso, sea directamente la plataforma, a partir, creo que es del 15 de enero, ya salen quienes han aprobado el año, quienes todo, ya especialmente los alumnos de tercero de bachillerato. Entonces ahí, al obtener nosotros ya las notas, ahí ya van a especificar quiénes están exonerados y todo eso. Eso ya hemos de coordinar ya con ustedes. Si en un caso a alguien de los compañeros les toca esa suerte de que alguien ya esté exonerado, ya lógicamente no va a tener que trabajar con ese alumno. Y les va a dar dura a toda esta gente habladora. ¿Alguna otra inquietud? Muy bien, vecinas, así tiene que ser. Demostrar con hechos, no solo con bla bla bla, palabrería nomás. ¿Cómo yo no? ¿Alguna otra inquietud? Sí. Ya. Sobre el tema no hay ningún inconveniente. No podemos nosotros que tengamos que escoger 300 y pico de temas, pero dentro de esos temas se pueden abrir otros. No hay ningún problema. Si se repiten, no va a haber ningún inconveniente, porque estos proyectos de grado no lo van a hacer en conjunto, entre 2, 3 o... Esto es
personal, entonces no van a coincidir en los objetivos o en las actividades que hagan, va a ser siempre diferente. Porque si coinciden, quiere decir que han hecho control C, control B, pues entonces en ese aspecto no creo que vaya a haber ningún problema. O sea, no, es como es personal, no hay problema. Puede repetirse los temas. Así es. ¿Alguna otra inquietud? Señor vicerrector, buenos días, buenas tardes. Sí. Disculpe una inquietud. Usted indicaba que se va a saber a partir del 15 de enero. Entonces, a partir del 15 de enero comenzamos ya el desarrollo, porque va a haber estudiantes que, si es que se exoneran, se les va a hacer trabajar en vano. No sé, le consulto yo o se comienza ya con los proyectos. Así Gracias. es, compañero. O sea, verá, lo que nosotros, ustedes saben de que a veces tenemos estudiantes que son un poco lentitos y ya hemos tenido, eso habló la compañera rectora, hemos tenido inconvenientes en la entrega de los portafolios. Entonces, por ese motivo es de que nosotros nos estamos adelantando a las fechas estas para ganar tiempo. Lamentablemente, ya les digo, nosotros no sabemos quiénes son los alumnos que van a salir, pero yo pienso de que, bueno, tocaría que trabajen esos alumnos algo, pero, o sea, ganaríamos tiempo, porque si esperamos hasta que nos lleguen las notas esas de quiénes son y quiénes no son, nos va a coger ya el tiempo de presentar y va a ser un poco incómodo después con los alumnos que a veces que no presenten, vamos a tener inconvenientes. Por eso es que se decidió adelantar ya estos proyectos de grado. Lastimosamente así nos tocaría que alguien de los estudiantes vaya a comenzar a trabajar y luego se le diga que no, que ha salido exonerado. Va a haber enojo de parte de esos alumnos, pero lo que nosotros queremos es de que tratar para no tener inconvenientes posteriormente. Señor vicerrector, si me permite nuevamente, disculpe que le moleste. Sí. En este caso justo se le indicó por eso que nosotros de básica superior no les conocemos a los estudiantes, pero obviamente como las diferencias no se toman en cuenta. Entonces ahora sería bueno, señor vicerrector, que los compañeros que son tutores de estos chicos nos indiquen con quién tenemos nosotros que tener más precaución o más presión con ellos, porque los de básica superior no les conocemos a los estudiantes, no sabemos cuáles los chicos nos presentan, a cuáles hay que presionar. Entonces les ruego que no sea malito en la parte de información, nos ayude con esta información de parte de los tutores. Nosotros al menos, para mí que soy de básica superior, no les conozco a los estudiantes. Entonces esto sí les rogaría de manera muy comedida. Sí, muchísimas gracias. Bien está eso. Nosotros vamos a tratar de hablar con los compañeros tutores para que ellos informen a cada uno de los compañeros, que en este caso están de guías, quiénes son, porque sí, en verdad es que hay algunos alumnos que son un poquito dejados, o por qué no decirlo, bien dejaditos. Y yo recién tuve el conocimiento de que hay algunos que recién comenzaron a entregar el portafolio. Miren que ya ha pasado ya vamos cerca de 1 mes y medio a 2 meses. Entonces, siempre tenemos esos inconvenientes. Yo voy a tratar de hablar con los compañeros tutores para que nos ayuden en eso, facilitando la nómina de los alumnos que son un poquito más descuidados para tomarles muy en cuenta, especialmente con los compañeros que trabajan en básica superior, porque ellos así es, no les conocen, desconocen de los alumnos, no sabemos si serán excelentes o justamente nos tocó uno de los peores. Bueno, así ha tocado el listado porque no se le escogió, o sea, diciendo a este le voy a poner acá, al otro no, sino se le escogió en orden de cursos. Por eso es que incluso puede ser de que tal vez a alguien de los compañeros que son tutores no les puede haber tocado los alumnos de ellos. Entonces, bueno, pero de todas maneras nosotros vamos a conversar con los compañeros tutores para que les den las facilidades a cada uno de ustedes, compañeros.
Sí, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Si no, como continuamente vamos a estar, no ha de haber ningún inconveniente. Sí, compañero Wilson parece que está levantando la manito. ¿Cuál Wilson será? Wilson Caiza. No, perdón. Perdón. No alzo la mano. Ahí ya. Bueno. Bien, entonces, agradeciéndoles, compañeros, pues, esta reunión, siendo exactamente 10 para la 1 de la tarde. Posteriormente hemos de estar en continuo conversaciones con todos ustedes toda vez de que a veces el distrito manda nuevos conocimientos, dictan nuevas directrices, todo eso, entonces nosotros estamos ahí atentos a eso y apenas haya alguna información, pues estaremos prestos nosotros para enseguida comunicarles a ustedes, compañeras y compañeros. Bueno, muchísimas gracias y un excelente día. Gracias, licenciado. Gracias, dicen. Buenos días a todos, compañeros.